¿Qué tal a todas y todos? En esta oportunidad toca hablar sobre las infecciones de vías urinarias. Las infecciones de vías urinarias constituyen una de las enfermedades más frecuentes en las consultas de atención primaria a la salud. Suelen tener una mayor incidencia entre las mujeres, pero es la misma para ambos sexos a partir de los 65 años. Una tercera parte de las mujeres de entre 20 y 40 años habrá tenido al menos un episodio de infección de vías urinarias y cifra que se incrementa un 1% por cada década de la vida. Se estima que a partir de los 24 años, un tercio de las mujeres será tratada después de ser diagnosticada por su médico habitual. Las infecciones de vías urinarias representan casi 7 millones de visitas al consultorio y 1 millón de visitas al departamento de emergencias. En ese sentido, podremos ver que la distribución del exceso de los costos de antibióticos por día de los pacientes con infecciones del tracto urinario por bacterias sensibles a los betalactámicos, resistentes a las cefalosporinas de tercera y cuarta generación y a los carbapenémicos. De tal forma que aquí podemos ver una representación de lo importante que es efectivamente no utilizar el tratamiento con antibióticos cuando este no es necesario y no se ha indicado. Dentro de la clasificación de las infecciones de vías urinarias tenemos que la infección no complicada es en la que no existen anormalidades funcionales o anatómicas. No hay daño renal ni enfermedades concomitantes que incidan en la infección o aumenten el riesgo de complicaciones. La cistitis aguda no complicada es una infección inferior donde los síntomas son propios solo del tracto urinario inferior, como urgencia miccional, disuria o poliaquiuria. La pielonefritis aguda no complicada se define como una infección superior con persistencia de síntomas, incluyendo dolor en flancos o fiebre. Bacteriuria asintomática se define cuando hay un cultivo positivo mayor a 10 a la quinta potencia de unidades formadoras de colonias en ausencia de síntomas. La infección de vías urinarias recurrente no complicada se define cuando existe 2 o más episodios sintomáticos en 6 meses o 3 o más episodios sintomáticos en 12 meses. Ahora bien, vamos a poner un caso clínico práctico que nos puede suceder en el día a día de la consulta del primer nivel. Tenemos a doña Angélica, paciente de 52 años de edad, que inicia hace 72 horas con disuria, poliaquiuria, dolor pélvico, se agrega malestar general, astenia, adinamia, dolor lumbar derecho. Se agrega además fiebre de 39.8 grados centígrados con escalofríos, por lo que acude a servicio de atención. Ella tiene antecedentes de diabetes en tratamiento con metformina, tomando 850 miligramos vía oral cada 12 horas. Sus signos vitales son de una tensión arterial de 100 sobre 60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto. Se corrobora una temperatura de 39.5 grados centígrados y una saturación de oxígeno de 92%. A la exploración física, doña Angélica se encuentra despierta, con palidez de piel y tegumentos, mal estado de hidratación, precordial rítmico de adecuada intensidad, sin soplos, abdomen globoso y panículo adiposo normal, Giordano positivo bilateral, extremidades sin edema, fuerza muscular conservada. Dentro de sus exámenes de laboratorio tenemos solamente una hemoglobina de 14.6,
plaquetas de 408,000, leucocitos 23,000, con una neutrofilia de 89%, glucosa de 220, una creatinina de 1.5, sodio de 134 y potasio de 3.5. Ante esto, el diagnóstico que usted sospecha, ¿cuál es? ¿Una infección no complicada o una infección de vías urinarias complicada? Considerando todos los factores anteriores o todos los datos clínicos que se establecieron, pensamos entonces que efectivamente es una infección de vías urinarias complicada y en específico de una pielonefritis aguda complicada. ¿Cuáles fueron los puntos por los cuales nosotros pudimos haber sospechado este diagnóstico? Precisamente por los factores de riesgo de la paciente para que pudiera ser catalogada como una infección de vías urinarias complicada. ¿Cuáles pudieron haber sido estos? Y para como recordar cuál es la parte importante que tenemos que considerar siempre, vamos entonces a poner todos los factores de riesgo en los cuales se dejan incluidos los del caso clínico. Fue una mujer posmenopáusica que también, si hubiera sido en una paciente embarazada, también se pudiera haber considerado. Es una paciente diabética, pero también puede ser factor de riesgo pacientes trasplantados renales, inmunocomprometidos, pacientes con enfermedad renal crónica o pacientes con anomalías anatómicas funcionales como vegauréter, uréter ectópico, lesionados medulares, cistocele o también infecciones postoperatorias de origen intrahospitalario, los cuales todos estos factores tienen que considerarse para poder clasificar una infección de vías urinarias complicada. Ante sintomatología de infección del tracto urinario, se debe solicitar cultivo solamente en estos casos: infecciones complicadas, personas embarazadas, sospecha de pielonefritis aguda, síntomas que no se alivian o recurren dentro de las primeras semanas de haber completado el tratamiento, así como mujeres que se presentan con síntomas atípicos. El tratamiento debe ser definitivamente, como todo en medicina, individualizado, basado en antecedentes de cada persona y perfil de resistencia local en caso de ser conocido. Ejemplos de recomendaciones terapéuticas como una bacteriuria sintomática: no se da ningún tratamiento excepto en embarazo o previo procedimiento urológico. En cistitis aguda no complicada, se puede establecer el tratamiento con nitrofurantoína o en cistitis aguda complicada con fosfomicina trometanol. En caso de infecciones con datos de alarma, se debe de referir al segundo nivel de atención o al servicio de urgencias de este mismo nivel, porque tenemos la oportunidad de poder tener una mejor atención, pero sobre todo no abusar de los antibióticos en el primer nivel cuando este no se ha indicado. Muchas gracias.